Evangelio según San Marcos capítulo 1, versículos del 14 al 20. Después de que tomaron preso a Juan el Bautista, Jesús fue a Galilea y empezó a proclamar la buena nueva de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Cambien sus caminos y crean en la buena nueva. Mientras Jesús pasaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Y de inmediato dejaron sus redes y los siguieron. Un poco más allá, Jesús vio a Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan, que estaban en su barca arreglando las redes. Jesús también los llamó a ellos, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los ayudantes, los siguieron. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Espíritu Santo, haznos dóciles y fieles a tu llamado. Muy buenos días a todos. Comenzamos una nueva semana y en este momento vamos a ver en qué punto geográfico se encuentra Jesús en el Evangelio que vamos a ver hoy. Entonces está el mar de Galilea, que es un gran lago, y el río Jordán vierte sus aguas allí. En tiempos de Jesús era una fuente de una buena industria de pesca. Había pesca local, como pescar para alimentar a su propia familia y algo para vender. A lo largo de todas sus cosas también había un gran negocio familiar de pesca involucrado en el comercio para otras ciudades. Simón y Andrés eran de Bethsaida, localizada en la costa norte del mar de Galilea y al este de Cafarnaún. Ya sabemos dónde se encuentra. Entonces comencemos nuestra reflexión del Evangelio de hoy. Y hoy nos presenta cuatro ideas importantes. La primera, la misión de Juan que tiene que ver con Juan, el llamado Juan el Bautista, por la función que ejercía. Bautizaba a aquellas personas que reconocían sus pecados y se reconciliaban consigo mismas, con su entorno y con Dios, y se convertían. Lo vemos en el versículo 4 y en el 5. También Juan era un hombre valiente en todos sus actos y en sus palabras. Juan el Bautista ha cumplido su misión de preparar el camino. Por los designios divinos, Cristo quiso que un hombre le preparase el camino. En cierto modo, quiso sentir necesidad de un mensajero que preparase a los hombres para su venida. Con el arresto de Juan comienza la misión de Jesús. Y aquí viene el segundo punto. San Marcos nos presenta el inicio de la vida pública de Cristo en este pasaje. Este es el segundo punto, es la aparición en escena de Jesús. Después de un largo camino, llega de Nazaret al río Jordán. Jesús escucha la voz del Bautista y pide ser bautizado. Luego escucha una voz, dice el texto. Nuevamente nos encontramos con una voz. Esta viene de lo alto, de los cielos, y nombra a Jesús como el Hijo amado. Vemos el versículo 9 al 11. Y se acerca el momento en que dará el supremo testimonio de la entrega de su vida. Jesús anuncia la llegada del reino, que exige conversión, es decir, un cambio radical de vida. Hay algo nuevo que está aquí y que viene a nosotros.
Su venida no depende de nuestro esfuerzo, sino de la voluntad de Dios. Ha sido Él el que ha roto los plazos y se ha presentado en medio de este mundo, sin avisar, sin pedir permiso. En nosotros está acoger ese reino que viene a nosotros. A que le acojamos convenientemente se dirigen las últimas palabras de Jesús. Invitemos a la conversión y a la fe. El tiempo, les voy a explicar, el tiempo que en griego se llama kairos o cronos. Los griegos hablan de la palabra cronos en días, meses, años. Ese es el cronos, para hablar sobre el tiempo cronológico. Pero tienen otra palabra también que es kairos. Es el tiempo importante, se los voy a explicar. El momento de la verdad, el momento decisivo. Jesús nos dice en el Evangelio, el tiempo, el kairos, es cumplido en el versículo 15. ¿Y cómo se diría en nuestro tiempo? Les voy a decir, el momento decisivo ha llegado. El reino de Dios está a la mano. Levanten la cabeza, pongan atención, no se pierdan esta. Su vida eterna está en peligro. Todo eso es tiempo kairos. Entonces, continuando con el Evangelio que nos dice Jesús, les dice a sus oyentes que el reino de Dios está cerca. La cuestión es si el reino está por venir o si ya ha llegado. Y ambas cosas parecen ser verdad. Jesús ha comenzado a introducir el reino, pero todavía tiene mucho trabajo que hacer. Su muerte, su resurrección y su ascensión completarán su ministerio terreno, pero ya ha comenzado su obra. La respuesta apropiada para el reino que viene es doble. Arrepiéntanse. En griego significa metaneo, cambiar de mente o dirección, y creer en el Evangelio. Creer en el Evangelio es un acto de fe. ¿Y qué es pues la fe? Veamos, es la sustancia de las cosas que se esperan y la demostración de las cosas que no se ven. Vamos a tener como tarea hoy que leamos nuestro catecismo. Allí nos lo explica muy bien. La misión de Cristo es misión compartida. Este es el punto número 3. Juan el Bautista es detenido y Jesús entra en acción, pero sigue siendo necesidad de ayuda. Sigue necesitando, necesidad de ayuda. No se lanza a predicar como en solitario. No, lo primero que hace es buscar colaboradores, discípulos. Juan, Santiago, Pedro y todos los demás se cuentan entre los primeros en seguir a Jesús y luego se convierten en sus amigos íntimos, con los cuales comparte su transfiguración. Sin embargo, son ellos los que menos entienden el costo del discipulado. En ese momento, estamos delante de la escena cargada de esperanzas y de enseñanzas. Cristo elige y da una misión. El punto número 4, la respuesta de estos 4 pescadores que acaba de llamar. ¿Cómo respondieron estos 4 pescadores a la invitación de Cristo? Podía haber puesto muchas excusas. Estaban muy a gusto con su trabajo. Eran humildes pescadores, no eran sabios ni ricos. Los hijos de Zebedeo debían de cuidar a su padre. Pero abrieron el corazón al llamado de Dios y de ellos se sirvió Jesús para cambiar el mundo. Les voy a hacer un resumen para que lo memoricemos y esto nos sirva como propósito también. Desde el principio del Evangelio, Marcos escribe con toda claridad: Jesús es el Hijo de Dios, alguien que sana, salva y habla con autoridad. Jesús comparte la vida
del pueblo de su tiempo y como los profetas enseña con palabras y con actos. Fija su residencia en donde viven los pescadores que forman ese primer núcleo de sus discípulos. Su primera predicación es directa. El tiempo se ha cumplido. Finaliza la larga espera del pueblo judío. Los tiempos fijados por Dios han llegado y la manifestación de Dios anunciada por los profetas está muy cerca. Pero este anuncio está ligado a otro igualmente importante. Cambien los caminos, cambien sus caminos. Es lo que significa la palabra convértanse. Dios nos exhorta a una nueva actitud y conducta de vida. Despojémonos de todo lo que nos impide escuchar, ver y creer. Y nos dice, síganme. Hoy somos nosotros los que escuchamos esta palabra. Jesús pasa a nuestro lado y nos invita a convertirnos porque el reino está con nosotros, está cerca. Y luego nos llama por nuestro nombre, para que le sigamos, para que seamos sus discípulos, para que participemos en la misión de evangelizar. Sí, tú y yo, y formemos la familia de los hijos en torno al Padre. ¿Vamos a perder esta oportunidad? Muchas gracias por su atención. Los espero mañana en otro pedacito de Gotitas de Sabiduría.